Ok, entonces está grabando, entonces por favor no hagan mucha bulla. A ver, entonces voy a hacer esta mano de acá. Las manos se pueden modelar como todo a partir de un cubo. Entonces voy a empezar desde un cubo, traigo el cubo para acá. Y como ven aquí la parte de la muñeca es como más angosta, en ancho y en alto. Y a medida que llega a los nudillos se hace más ancha y en el ancho y en el alto, ¿sí? Entonces esto de acá vamos a seguir el volumen a tratar de, esto debería más o menos estar ahí. Voy a poner en la posición en la que está en perspectiva. Entonces esto debería estar más o menos por ahí, esto ahí, esto viene acá, esto acá. Y como lo estamos modelando en perspectiva, estos, a ver, aquí primero tengo que ubicarla bien. Estos de acá deberían venir acá, estos de acá, esto acá. Como ya tengo la plantilla es más fácil. Este acá y estos de aquí para arriba. Ahí. Ya, esto debería venir acá, este acá, este por acá atrás, este ahí, esta es la parte de atrás. Lo estoy como modelando en rayos X, ¿no? Este acá, este más o menos debería encerrar ahí y así. Y ahora tengo que compensar por la profundidad, que esto debería estar por ahí, esto quizás un poco más arriba. Y esto más abajo, esto ahí. Ya. Alguien que acolite a pedirle al de al lado que apague o que baje la rocola, por favor. ¿Dónde es profundado? No sé si es que es abajo, si es que es abajo. Acá, me parece que es acá al ladito. Está. Que le baje un poquito el volumen, por favor. Ya, esto tiene que venir acá. Bueno, aquí no importa que se desfase de nuestra imagen. Súper importante primero captar el volumen y proporción de las cosas, ¿no? Entonces esto debería estar ahí. Esto un poquito más para acá. No importa que le muevan así, desde los vértices hasta que le interpreten bien. Este acá. Este debería estar por acá. Bueno, entonces se va a ver algo como esto. Aquí ven que no coincide, pero también tenemos que seguir y calcar nuestra propia plantilla que ya teníamos antes de esto. Quiero que, o sea, esta cara de aquí debería estar eh, alineada a este plano, que obviamente no está porque lo borramos, porque aquí lo vamos a ensamblar después de hacer cortes. Y desde acá vamos a extender los dedos para abajo. Entonces esto, lo ideal es tratar de que calce en 3D, o sea, que coincida con nuestra marioneta y la plantilla, la maqueta de la marioneta, pero asimismo tratar de promediar que no esté muy desfasado de la imagen. Entonces aquí ven que
copiando la perspectiva de la foto no coincide muy bien. Esto debería estar, como les dije hace un rato, esto acá y esto acá más o menos. Y esto debería estar de acuerdo a la imagen, ¿no? Y esto debería estar más o menos ahí. Así es como le leo. Creo que hubiera sido bueno excluir los lados para manejar. ¿Cómo? Excluir los filos de la muñeca para sacar ahí el bloque. O sea, que ya están bien. No entiendo, ¿qué quieres hacer? Sacar desde aquí No, se lo hace desde acá. va a ser ese cubo mismo. ¿Ah? Ese cubo mismo se lo hace. Sí. Ok, entonces está ahí. Ok, entonces primero vamos a hacer los dedos a esto de aquí. Como va a ser girado, tiene que también tener un poco de inclinación para que se haga más fácil el giro de los dedos. Esto también debería quizás estar así. Bueno, ahí. Bien, y acá lo que hacemos es lo siguiente. En módulo de polígonos se van a Insert Edge Loop Tool y tienen que tener 3 cortes aquí. Dame cerrando la puertita, porfa, Esteban, disculpa. Y esto de acá. El volumen de la muñeca está muy ancha, para mi gusto. La movemos para acá. Más delgada. Acá. Por acá. Debería estar así. Y así, esto un poquito más gordo. Y después de estos vértices tenemos que asegurarnos que esto llegue acá. No importa, eso lo hacemos después. Deberíamos llegar ahí. Vamos a hacer coincidir luego, esto podría ir acá. Este acá. Ahí calcé de paso estos dos de aquí para que me sirvan de referencia. Este también podría engancharse ahí, este acá. Y bueno, después vemos cómo. Sí, ahí está bien. Entonces acá lo que hacemos, este lo voy a grabar. Este va a ser manos, parte 1. Versión 1. Y vamos a extender estas caras así. Con extrude sin esta opción prendida porque si no, no se les va a poder extender independientemente los dedos, sino se les va a extender como una sola piel. Le apagan esto de acá, extrude. Tienen hasta acá primero, hasta el primer nudillo que sería por ahí. Y de ahí le escalan para adentro y en el ancho. Entonces, esto como lo estoy haciendo no importa, nos va a tocar moverlo en un momento. Entonces esto aquí, quizás ahí. Esto va a ir hasta acá.
Estos de aquí los voy a mover. Esto lo podríamos haber hecho un poco más recto, si es que la mano no era posada, pero bueno, en este caso estamos modelando el objeto ya en pose. Entonces este acá es el primer falange, este va a ser el segundo y voy a extender un tercero. Pero ahí están los 4 dedos. Tercero es del lado. ¿Perdón? Tercero es del lado. El tercero es uno. No caché eso. Bueno, todo esto está ahí. Les voy a poner en la posición. Este debería estar por ahí más o menos. A ver, solo quiero estos de aquí. Lo vemos con uno y después hago para el resto. Entonces voy a coger esta cara. Extrude. Para acá. Este viene hasta acá. Es más, el volumen de los dedos va reduciendo progresivamente a medida que se acercan a la punta. Entonces esto podría ser por ahí. Aquí nos falta la puntita, el tercer falange, bueno, cuarto falange. Tercero y cuarto son bien pegados, entonces no importa que hagan solo estos. Entonces este aquí va a ir hasta acá quizás. Este debería salir así. Y estos quizás traerles un poquito ahí. El truco para que les quede como dedo es de que la punta tienen que desplazarle o sea, a la parte de abajo hacia atrás. Porque eso lo que hace es, les va a dar como una tangente aquí o una curva similar a la que tienen en las yemas. Que es básicamente como esta curva que, bueno, si es que le ven desde la uña parece como que baja, es como un tobogán, ¿no es cierto? Si es que le pudieran ver en perfil, baja y avanza recto. Entonces, igual acá. Si es que aquí les falta, los filos vamos a acentuar después, pero deberían verse más o menos como dedos ahí. Esto quizás está... La idea es que en versión dura se capte el molde base del dedo. Este es el primer dedo, índice, medio, anular, chiquito. Entonces, lo mismo, aquí sería bueno quizás dar indicaciones de largos, de tamaños. Entonces, no importa que hagan lento, esto es preferible hacerlo lento pero seguro. Escogen estos de aquí. Y esto de aquí lo quiero extender quizás para arriba, para acá. Ahí. Y para afuera y quizás le pueden girar un poco si quieren así. No, realmente es metidos para adentro esto. Quizás esto debería ser un poco más salido así. Así. Así me quedó un... Esto podríamos inclusive moverlo hasta acá. Para que desde ahí sea el pivot. Este ahí. Un poco abierto. Desde ahí le podemos mover así, ¿no? Bueno. Entonces ahora vamos con este acá. Igual esto está muy arriba. Los arreglos ya podemos hacerlos
todos de una. Este así, este para acá. Ahorita lo que estamos haciendo es modelando en poses, mucho más laborioso esto que modelar en plano y después posarle, pero bueno, como no vamos a aprender rigging, más vale que sepan hacer esto, porque si no, no van a poder nunca posar un personaje. Entonces esto podría estar quizás ahí, estar ahí. Hay que verle de todos los lados hasta que se vea bien. Esto está muy largo, parece que es hasta ahí más. Ya, lo mismo con este de acá. Strut. Hasta acá. Hay que girarlo. Esto deberíamos girarlo en este sentido. Y strut. Por acá. Acá. Este es un poquito más largo, entonces hasta ahí. Acá. Mientras se vea bien enduro está bien. Y ok, parece que por ahí va. Si es que les cansa hacer esto, también pueden ahorrar esta técnica. Cogen y borran todo esto, menos la sección del segundo y tercer falange, para simplemente copiar, pegar y de ahí editar. Entonces todos estos Shaolin, cogen este acá, centran el pivote, mueven el pivote hacia el punto a donde quieren ensamblar, que es básicamente esta esquina de ahí. Entonces, le mueven primero ahí, le mueven esto hasta acá, esto le enganchamos acá, acá, ahí queda. Que es igual esto debería, en teoría, está muy chueco esto. Entonces estos, este aquí debería estar más acá dentro ahí. Debe estar ahí, no me molesta. Y este duplico, copio hasta acá y vuelvo a hacer lo mismo. Este se engancha acá, acá, acá. Acá. Combinan, funden. Y ahí es más fácil coger estos de aquí, así. Mover todo esto un poquito para adentro. Acá. Así para ahí. Y estos de acá parece que están muy apretados, los muevo para acá. Aseguran que no tengan nada más seleccionado. Este para arriba. Está ahí. Y por último nos falta... bueno, todavía nos falta un poco más. A ver, aquí lo que puedo hacer es hacer un corte con el Insert Edge Loop Tool.
desde donde va a salir el dedo gordo, que puede ser por ahí más o menos. O sea, de este cuadrilátero aquí lo vamos a extender. Y este corte de acá nos sirve para establecer el volumen de la muñeca, perdón, de la palma, que todavía sigue con el mismo volumen de antes. Entonces esto debería estar quizás por ahí. Esto así lo estoy girando con con este anillo de color amarillo, que básicamente es un giro desde el plano transversal, desde el que están viendo. Entonces ahí puede ser. Esto va hasta acá arriba para captar el volumen de la parte de arriba de la mano. Igual con la parte de abajo, que sería estos de aquí. Hasta acá, quizás está mucho eso. Entonces ahorita se le ve así, todavía se le ve un poco feo, ¿no? En suavizado, pero es porque le falta acentuar los filos. Hagamos el dedo gordo, extruyen esta cara acá. Acá. Y esto debería... acá. Y estos de aquí los voy a enganchar acá y acá, para que me quede esta figura aquí. Debería venir ahí. Extrude hasta acá. Y de nuevo otro extrude hasta acá. Le suben este para acá. Es más delgado. Son estas proporciones, pero está muy grande todavía. Entonces hay que... Vemos aquí quizá desde la cara. Esto hasta acá. Ahí. Esto así. Esta aquí es un poco gruesa. Y esto está muy largo. Entonces esto debería ser... Ahí. Ahí.
acá esto también debería estar algo así, esto debería estar más abajo. Entonces esto acá. Entonces por ahí hay que darle, ¿ven? Entonces para ensamblar esto tienen que tener los mismos cortes en la figura de destino y en la fuente. O sea, este es, pueden denominar a cualquiera destino realmente, pero queremos que esto se ensamble acá. Entonces esto aquí pueden ir enganchando los flujos para que vean a cuál coincide y cuántos cortes falta por hacer. Entonces eso coincide ahí. Esto acá, ahí vemos que falta un corte ahí en la mitad. Entonces aquí, para que esto coincida acá, solo necesitamos hacer, quizás ni siquiera necesitamos este corte de acá. Puede venir acá. Este dedo todavía no me convence. Ahí. Voy a bajar un poquito más. Ahí. Sí, ahí me gusta más. Ahí está. Entonces, ahí está mucho mejor. Guardar. Y ahí se engancha todo. ¿Sí ven? Acá, este corte de aquí también podríamos hacer algo. Este de acá. Este realmente debería ir un poco más hondo porque aquí la mano tiene como una zona cóncava. Algo así. Entonces, borramos estas caras de aquí. Y quedan con esto así. Bien, entonces para ensamblar ya saben, ¿no? Combinan, deberían hacer la mitad de la figura y reflejarla para que les aparezca con la otra mano reflejada incluida. Pero bueno, esto terminemos, aquí dupliquemos por si acaso un respaldo. Esto lo combinan, lo funden y si es que quieren aquí hacer una sección más delgadita para la muñeca lo pueden hacer de esta manera. Como ahorita no tienen cuadriláteros aquí, no les va a funcionar el Insert Edge Loop Tool. Si es que quieren hacer un tajo por todas estas caras, tienen que hacerlo vía Cut Face. Entonces, la perspectiva mejor ahí, tajo ahí. Cogen estos de aquí. Escalan y esta parte acá de la aquí parece que tengo un problema. Aquí pueden hacer esto con el split tool desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, no les deja, de aquí hasta acá. Si no les deja, cogen con el cut face de aquí hasta acá.
De ahí manualmente. Merge to center. Merge to center, merge to center. Y estos de aquí son un poco más salidos así. Así. Ahí. Sí, puede funcionar eso. Ya, entonces esto está ahí. Y esto si es que está muy apretado aquí le mueven para casita un poco. Y bueno, ahí queda. Bien, entonces les dejo copiado el archivo y el tutorial. Traen las dos manos modeladas para la próxima clase.